dar la bienvenida, como siempre, a la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez es el pastor de la iglesia. Y en estos días, en estas semanas, él ha estado viajando con su esposa. Ahora ellos están más cerca a Perú, están en la parte sur de Florida y ya un paso más y regresan el día 27 de junio, donde han tenido la oportunidad de hacer un montón de arreglos que han tenido que hacer por tanto tiempo que están afuera del país. Muy bien. Y esperamos que ellos puedan regresar, ¿no? Como siempre, y regresar y encontrar una iglesia fuerte, ¿no? Madura, sometida, obediente a la palabra del Señor y sirviendo al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 1, por favor, y vamos a llegar ahí en Levítico capítulo 1 y vamos a regresar al contexto, ¿no? Completo del capítulo 1. Y de ahí queremos enfocarnos una vez más aquí en versículo 3 al 9, ¿no? Pero vamos a ponerlo en su contexto. No se olvide que el libro está tratando, el libro de Levítico está en la parte central del Pentateuco, ¿no? Y el libro, a propósito, el mensaje centralizado es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Simplemente utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento, pero dice la misma cosa en el Nuevo Testamento. Y es importante comprender que los judíos en esa época habían estado actuando en fe. Y yo sé que la costumbre es de siempre hablar que el Antiguo Testamento es pura ley, pero eso no es cierto. Hay un mal entendimiento. Ellos tuvieron que ejercitar fe, que el simbolismo siempre representa algo real, ¿verdad? Que viene por más adelante, ¿no? Y ellos estaban actuando en fe, que un día el Mesías iba a cumplir sus gestos, sus actos, sus rituales, sus ceremonias, sus sacrificios, ¿no? Y ellos habían entendido muy claro la vida eterna. Ellos habían entendido eso, a pesar que Cristo no iba a llegar 2000, 3000 años después, ellos entendían la vida eterna, que vamos a actuar en fe, en el simbolismo, actuar en lo que tenemos que hacer y que un día Cristo lo va a cumplir. Ahora tú y yo le hacemos la misma cosa, pero al revés, que Él por fe lo hizo 2000 años atrás. Quiero mantener eso y aquí en capítulo 1 es hablando principalmente de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada, que es una imagen de Cristo que fue a la cruz. Y aquí tenemos las reglas específicas como un creyente en ese entonces, igual como hoy, debemos acercarnos a la persona de Dios, ¿no? Y para obtener la reconciliación que nosotros necesitamos. Pero Dios es el que viene a dictar y determinar para nosotros la manera específica cómo podemos acercarnos a Dios. Y tú sabes que hoy en día es muy común que la gente dice, bueno, yo creo en Dios en mi manera, ¿no? Y yo me acerco a Él en mi manera, y Él me entiende y me acepta. Bueno, eso es muy popular, pero están demasiado equivocados, ¿no? Porque la palabra del Señor no es negociable y la palabra no es informal tampoco, ¿no? Y yo sé que nosotros estamos acostumbrados a eso, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y este libro es un libro que muy pocos pastores lo tocan. No entiendo por qué, pero no lo tocan. Y debemos de reconocer la riqueza que está dentro de este libro. Vamos a leer versículo 1 al 17 y luego nos vamos a enfocar en versículo 3 al 9. Comenzando versículo 1, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto o lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Aquí está la primera vez que algo tiene que ser aceptado al Señor. Versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Aquí está la segunda vez que lo menciona. Versículo 5, entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión.
Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas de la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Versículo 9, pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote los quemará sobre todo el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. O sea, que hasta la tercera vez que él menciona algo tiene que ser aceptable. Ahora, la semana pasada, durante esta semana, 4 de ustedes me mandaron un mensaje por texto haciéndome una pregunta: ¿por qué se tiene que lavar las patas? Yo dije, bueno, una pregunta interesante, ¿no? Bueno, si usted nunca ha notado un ganado, ¿no?, en el campo, cuando hace su necesidad, típicamente se ensucia, ¿qué? Las patas, ¿no? Esa es la razón por qué se tiene que lavar las patas. Muy bien. Y ahora versículo 10. Mas si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Ahora, quiero que note algo en versículo 10, que aquí ahora Dios da ciertas opciones de qué tipo de sacrificio o ofrenda tú puedes dar, ¿no? Y él dice, más si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto, ¿no? Y aquí en español no se nota muy bien, y ni tampoco en inglés, pero en el hebreo es más específico, donde tenemos opciones de ofrecer, por ejemplo, una cabra, y puede ser masculino o femenino. Pero no se nota en el español y no se ve en inglés, pero en hebreo es, y hay una razón por eso. Pero bien, versículo 11, y lo degollará al lado del norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el cebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es holocausto más una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. La cuarta vez, algo tiene que ser aceptable conforme al criterio de Dios, no el nuestro. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, otro tipo, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar y la quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. La henderá, y dice, después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda, otra vez, la quinta vez, encendida de aroma agradable para el Señor. Es aquí donde quiero regresar al punto que estábamos hablando la semana pasada, para de aquí saltar en adelante. Y te recuerda que él dijo que tenía que ser delante del Señor, y esto requería la participación del pecador, personalmente involucrado en el holocausto, en el sacrificio. Cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor, a la cruz del Señor, es algo personal, ¿cierto? ¿Sí o no? La salvación es personal, no es corporal. Uno no es salvo porque su mamá es salva, o su abuela, o su abuelo, etc. Es algo individual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al infierno individualmente si no nos arrepentimos. El asunto es individual y esto es personal. Aquí es donde usted debe tomar esto a pecho y decir, esto es personal. Donde yo tengo que estar involucrado en este sistema de sacrificios. Y esto quiero que lo vea conmigo en versículo, enfocándonos precisamente en versículo 3 al 9. 3 al 9, y donde me voy a estacionar aquí va a ser en versículo 4, donde él dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor.
Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Ahora, hasta versículo 7, tú estás involucrado. Hasta el versículo 7. Ahora, cuando tú también tu parte, ahora los levitas, ¿no?, los sacerdotes, ellos entran y hacen su parte. Dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas y la cabeza y el cebo sobre la leña y está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y la pata lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará sobre todo el altar como holocausto, y es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Yo creo que tú veas tres símbolos aquí. Tres símbolos aquí, y tengan en cuenta las lecciones para nosotros, ¿no? Y es sencillo, pero se nos tiene que recordar. Número 1, el pecador mata o mató a la víctima. El pecador mató a la víctima. Cuando yo voy, si soy judío y yo voy para pedir perdón, Señor, yo voy a personalmente a colocar este sacrificio sobre el altar. Ahí está al otro lado, están los sacerdotes, me están mirando. Y yo tengo que participar en matar esta cosa personalmente. No es que tú le puedes pagar una ofrenda al pastor a hacer esto por ti. ¿Por qué? Porque son mis pecados que tienen que ser transferidos, ¿no?, al sacrificio, a mi sustituto, y tengo que mirar los ojos de ese animal, que él va a recibir las consecuencias, el castigo, la matanza de mis pecados sobre él. Tú no podías pagarle a otra persona para hacer eso. Esa es la razón por que la salvación es personal. Como dice en Romanos en capítulo 6, versículo 23, y vamos a correr de nuevo una vez más este domingo, donde dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es que es muerte, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios, ¿no?, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note que es imposible hablar de la vida sin hablar de la muerte. Por esa razón mucha gente están ofendidos con el cristianismo, ¿no? Porque dicen, ustedes son locos. Ustedes hablan mucho de la sangre, matar, 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 porque alguien tiene que morir. Esa es la realidad. En el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 18, por favor, el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 18, nota lo que dice en versículo 4, por favor. Dice, he aquí, todas las almas son mías. Si yo tengo la idea que yo me pertenezco, yo estoy demasiado equivocado. Entonces, nunca he hablado con un joven que tú sabes que está un poco descarriado y te dice, él o ella te dice, bueno, es mi vida, ¿no? Es mi vida, es mi cuerpo, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida, con mi cuerpo. Intentaría eso con mi papá, te dice, ¿y sabe qué? Produzca su propia vida, porque esta te la voy a quitar. Y uno entendía que no era de él, ¿no? Por así hay gente, esta es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero con ella. De todo modo, no estoy afectando a nadie más. Es una mentira, joven, escúcheme bien. Deje esas tonterías. Porque cuando tú sufres las consecuencias de sus decisiones, ¿quién sufre contigo? Tu familia sufre contigo. So, deja esas tonterías, por favor. Y para aclarar las cosas, Dios dice en versículo 4, Ezequiel 18, he aquí todas las almas son mías, todas. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mío son el alma que peque, esa morirá. Lo voy a asegurar. En ese mismo capítulo, versículo 20, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, él dice, el alma que peque, esa morirá. Aquí no hay nada negociable.
El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Siempre alguien tenía que pagar el precio de sus pecados. Si no es vos, alguien más lo va a tener que pagar. Ahora, es algo repugnante para nosotros a pensar que alguien inocente tiene que pagar el precio por sus pecados. Dice, eso es injusto, injusto. Pero ¿por qué no le reclaman a Dios cuando mandó a su hijo morir por ti? Años atrás había escuchado una historia para descubrir que era verdadera. Y cuando fui al país de Rumanía, en el oriente de Europa, y estaba ministrando la primera vez en ese país, y me llevaron a un pueblo donde iba a ser la conferencia de los pastores. O sea, ahí voy, y llegan más de 300 pastores, llegan sus esposas, y yo ni sabía en qué paquete me iba a entrar, pero ahí voy. Y me dicen que te tengo que presentar un hombre de algo que su historia es muy conocida en el mundo, y literalmente había oído la historia varias veces. Cuando estaba vivo el doctor R.C. Sproul, el doctor John MacArthur, habían relatado la historia. Y permíteme un momento, por favor. Este hombre era el maestro, el técnico, donde tenía que manejar las rieles del tren. Y había un tren, a cierta hora cada día tenía que pasar este tren. Y él tenía que mover la palanca para asegurar que el tren se desviaba del país, del pueblo, ¿no? Para poder pasar, y llegaba con una velocidad alta. Y él sabía que él tenía que estar atento. A la misma vez, tenía 5 minutos para mover la otra palanca para un puente que se tiene que abrir porque pasaba un barco simultáneamente. O sea, este hombre había sido fiel 20 años en el trabajo. Pero en esta ocasión llega su hijo pequeño para visitar a su papá. Y el hijo estaba fascinado que el barco en el río estaba pasando por ahí, y él quería bajar a ver el barco más cerca. Y él baja. Y en la bajada, en una descuidada, no se dio cuenta, se le tranca el pie en las rieles del tren. Y el papá ve el tren y ve el barco. Él tiene que tomar una decisión. Tengo 3 opciones aquí. Y él ve una gran multitud de pasajeros en el tren que están en camino con una alta velocidad. Si él no jala la palanca, no la tira al tiempo, ese tren va a entrar en el pueblo y matar miles, porque el tren estaba lleno. Pero este pueblo tenía más de 500 habitantes, pero el tren llevaba más de 2,000 pasajeros. Y él tiene que tirar la palanca y él tiene que jalar la otra porque el barco se está acercando. Y él puede ver que los carros están llenos sobre el puente. Y ya llenan las luces, los semáforos rojos, y él tiene que abrir. Pero el orden es que tiene que tirar la palanca del tren primero, y luego el segundo es el barco, del puente. Y él ve a su hijo. Y dijo, Dios mío, perdóname. No tengo tiempo de bajar, sacar a mi hijo y salvar a un montón de gente. Tiró la palanca. El tren pasa. Jala la otra.
su hijo muere. Su esposa lo divorció. El pueblo que salvó lo condenó. Tuvo que sacrificar su hijo, sacrificando para salvar a un montón de gente que no conocía. ¿Qué haría? Yuri, ¿qué haría con tu criatura? Nico, ¿qué haría con tu criatura? En ese momento es cuando tú descubres quién eres y en quién tú crees. No era negociable. Para que algunos pudieran vivir, alguien tenía que morir. Yo era el orador principal de la conferencia y me presentan el hombre. Lo despidieron de su trabajo. Su esposa lo dejó. Sus otros hijos dejaron de comunicarse con él. Su propia madre dejó de hablar con él. El hombre completamente quebrado. Dije, vamos a cenar juntos. Nos sentamos. Y tal como lo había escuchado, relatado en el pasado, a través de otros predicadores, él me relata la misma historia. Y los pastores conocían quién era. Y lo tenían a un lado, marginado. Tú sabes que los cristianos somos interesantes. Somos capaces de condenarnos unos a los otros por nuestros sentimientos, pensamientos, por nuestras opiniones. Y un sinfín de cosas. Ni le permitieron a él asistir el servicio fúnebre de su hijo. Había intentado varias veces quitarse la vida. Somos fáciles, somos rápidos para condenar. Ni siquiera los miles, 2,000 y pico en el tren le expresaron gratitud. Ni siquiera los pasajeros del barco le expresaron gratitud. Y me mostraron el noticiero y los periódicos de ese incidente. Y el hombre fue condenado. Y como saben que yo soy un hombre calladito, calmadito, me presentaron a ese hombre y esa noche lo presenté en la plataforma y le di la regañada a todos esos pastores como no te imaginas, y sin saber, no sabía que estaba saliendo el noticiero. Y terminé con todo el país. Porque somos una bola de hipócritas. No nos queremos identificar personalmente con la muerte del que toma nuestro lugar. No quería tocar a este hombre porque ellos reconocían que él hizo lo que tuvo que hacer. Pero nadie quería tomar esa decisión. La segunda cosa que aprendemos es que el inocente murió por el culpable.
El inocente murió por el culpable. Siempre ha sido así. Desde el principio y siempre va a ser así. En 1 de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 24. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis, ¿qué? Salvos, sanados. Eso es lo que significa la palabra ahí. En ese mismo libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde él dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y la tercera cosa, que la sangre derramada del sacrificio cubría el altar del sacrificio. Era algo notable. Tenía que sangrar. Y tú tenías que ser testigo personal del derramamiento de la sangre de la persona o del animal que estaba tomando su lugar sobre ese altar. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El altar donde los fuegos del juicio consumían a la víctima. Y fue la sangre que no permitía las llamas a brincar y consumir a la persona que estaba involucrado en ese momento en el sacrificio. Por esa razón, para la mayor parte de nosotros, nos odia, detesta, nos da asco a ver sangre, porque espiritualmente sabemos nuestra propia culpabilidad. La sangre derramada evitó que el juicio consumiera al pecador. La persona que buscaba la expiación, la reconciliación con Dios, la sangre de Jesucristo nos redime, nos libera del juicio y la ira de Dios. Cada mes tengo que ir al laboratorio a sacar sangre. Hay gente que ahí se desmayan. Solamente la idea de sangre se desmayan. Es algo innato en nuestra alma de rechazar la sangre. ¿Cómo es que los médicos y las enfermeras tienen que tratar con este asunto todo el tiempo? Los felicito, que ellos tienen que mirar más allá y tratar con este asunto. En Romanos capítulo 5, por favor, versículo 9, él dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos. Por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Sin la sangre derramada no hay redención, no podemos ser redimidos. Por favor, en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre. Cuanto más la sangre, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas, servir al Dios vivo. Por favor, 1 de Pedro, capítulo 1. En 1 Pedro capítulo 1, mira lo que dice versículo 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas pereceras como oro o plata, sino con ¿qué? Con sangre preciosa,
como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Ese hombre en Rumanía que tuvo que sacrificar a su hijo para salvar a los demás. Y por 8 años usaba la camisa con la cual él corrió a recoger lo que quedaba de su hijo. Y no se quitaba la camisa manchada de la sangre de su hijo. De todo modo, todo el mundo lo había condenado. Señor, tengo que entender algo. ¿Y por qué no te quitas esa camisa? Si yo la lavo y está manchada con la sangre de mi hijo. Esperando que un día, cuando es mi tiempo de apartar esta tierra, que la sangre del Hijo de Dios me puede perdonar. No duermo. No puedo dormir. Es una película en mi cabeza y nunca se para. Cuatro. Los ricos. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando que hay 3 clases? La clase alta, clase media, clase baja. Todavía estamos tratando con los ricos, la primera clase. ¿Cómo se deben de acercar a Dios? Los ricos deben hacer lo que los sacerdotes preparen el altar y ofrezcan el sacrificio. Mira lo que dice el versículo 6. Levítico capítulo 1, versículo 6. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas y la cabeza y el cebo sobre la leña y está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas, ¿no?, y las patas las lavará con agua, y el sacerdote los quemará sobre todo el altar como holocausto. Es ofrenda encendida, aroma agradable para el Señor. Esto implica por lo menos 4 cosas. Por lo menos 4 cosas está implicado aquí. 1. Los sacerdotes pusieron la leña en el fuego. No era la persona. Ahora esto requería un mediador ahora entre él y Dios. Ese es el sacerdote. Tenía que colocar la leña exactamente, precisamente, en una forma exacta, que las llamas no brincaban y por si acaso la sangre lo voy a cubrir. Esto está derramando continuamente. No sé si lo puedes imaginar. Un animal sangrando en el fuego. El olor daba asco. Esto es algo que se hacía diariamente por centenares de miles de personas. El asco, el olor era horrible. Y había unas brechas que corrían, ¿ves?, en total, más de 30 kilómetros, públicamente, y era sangre. Y el olor por toda Jerusalén daba asco. Se acercaba y ya sabían que estaban sacrificando. Y la gente entendía, eso representaba el pecado del pueblo. Sus pecados. No es un olor agradable.
Pero en ese momento, cuando se está quemando, se convierte en un aroma agradable al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el precio de sus pecados se está pagando y tú no tienes que enfrentar las llamas del infierno. La primera cosa es que los sacerdotes pusieron la leña en el fuego. Miren lo que dice el versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Miren lo que dice el versículo 8, la segunda cosa. Número 2. Los sacerdotes pusieron el sacrificio de animales, todo incluyendo la cabeza y la grasa sobre el altar. Todo. Dice en versículo 8, luego los sacerdotes hijos de Aarón agarrarán las piezas de la cabeza y cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Tú no puedes cortar la parte más sabrosa, el lomo saltado, y echarlo a un lado. No. Tú tienes que dar lo mejor. Tercero, los sacerdotes lavaron las partes internas y las piernas con agua. Versículo 9, pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote los quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Los sacerdotes quemaron todo el sacrificio en el altar. Todo. Esta es una imagen de los sufrimientos agudos y dolorosos de Cristo y del sacrificio completo que estaba haciendo. Todo el animal fue completa y completamente sacrificado. Por lo tanto, Cristo se entregó completa y completamente a sí mismo para hacer el sacrificio por el hombre. Era todo. No sé si captan lo que está pasando aquí. La vida de los judíos, la vida de Israel, todo rodeaba alrededor de esto. Y tenía que dar el mejor ganado, su sustento, en agradecimiento al Señor. Pero es el mismo requisito hoy día. Dar lo mejor de nosotros, de nuestra persona. El animal llevó el juicio completo de Dios contra el pecado. Así fue con Cristo. Jesucristo se sacrificó y sufrió por el hombre completamente, no a medias. Él se entregó totalmente en la totalidad de su ser para llevar el juicio completo de Dios contra el pecado y todo el hombre. El profeta Isaías pinta el cuadro diferente. A ver, abre su Biblia, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 7. Escuche el lenguaje que usa Isaías. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 7, él dice esto. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Wow. El animal está sobre el altar. Está en el proceso de ser matado cuando encienden las llamas. John Hus, el famoso, y 1937 otros siervos en el reinado de la sangriente reina, todos fueron al fuego, uno por uno, vivos en las llamas, y el testimonio que ni uno gritó. Por vivir las convicciones del Evangelio.
escucharon lo que decía Isaías. Versículo 7, 53, capítulo de Isaías. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transgredadores permanece muda. No abrió él su boca. Y nosotros nos quejamos de todo. La uña pequeñita y estamos chillando de aquí hasta el cielo. Me maltrataste, me miraste mal. Su gesto, me ignoraste. Un día estaba la hermana Milagros en mi casa, ¿no? Ella no está con nosotros, está con su mamá que fue operada. Pero un día yo entro por la puerta y ahí está hablando con mi esposa. Y yo vengo con un paquete, ¿no? Y yo fui para mis audífonos, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí está ella y me relata: pastor, ¿tú sabes lo que pasó? No sé. Y me dice: varios se han quejado contigo. Sí, porque te saludan y tú no respondes. Yo ni sabía que me habían saludado porque no le escuché nada, ni papa. Y varios estaban molestos y se cree que y yo ni sabía. Y murmurando ahí, pero para mí era ruido nada más. Bzzz. Y ella me relata, y yo dije: pero ahora yo escucho todo, de aquí hasta la pared. Es increíble las cosas que escucho que me dicen. O se dicen uno al otro y ya están hablando de mi persona. Y yo digo: interesante. Es interesante. Mi esposa me gritaba. Yo dije: ¿por qué me gritas todo el tiempo? ¿Por qué estás sordo? Pero ahora no tiene que gritar. En Romanos capítulo 5, versículo 8, él dice la palabra, pero Dios, Romanos 5, 8, pero Dios demuestra. Y la pregunta es: ¿Dios me ama? Hay muchos en la iglesia preguntándose: ¿Dios me ama? No sé si Dios me ama. Dios no te tiene que decir que te ama. Él ya lo demostró. Yo estaba a mis 50 de años. No me recuerdo exactamente en los 50, cuando yo escuché de mi papá por la primera vez esas palabras: yo te amo. Yo me recuerdo y dije: ¿cómo? No lo reclamé. Digo: wow, escuché esas palabras: te amo. Yo estaba maravillado que esas palabras traspasaron sus labios. Pero no lo tenía que decir. Yo sabía que me amaba. Lo había demostrado. Cuando su preciosa esposa, mi mamá, murió, Él fue el que nos crió. Él fue el que nos levantó. Él fue el que se sacrificó con 3 trabajos. Yo sabía que me amaba. Pero era dulce escuchar esas palabras. Tenía más de 50 años en ese tiempo. Ahora que estoy en los 70, ¿sabe qué? Tú no me tienes que convencer que Él me amaba. Muchos de nosotros estamos sentados: no sé si Dios me ama. ¿Qué más tú quieres que Él haga? Mandó su hijo como aquel hombre en Rumanía, ¿ves? Y lo sacrificó para salvar su vida miserable. En cuanto comprobamos que es miserable en la forma como vivimos nuestro cristianismo hoy en día.
En Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún miserables, malagradecidos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú quieres pruebas si Dios te ama? Siguiente versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Número 5. El resultado de la ofrenda quemada. Número 5. El resultado de la ofrenda quemada del rico, el dulce aroma del sacrificio agradó al Señor. El sacrificio era aceptable para él. Entonces, recuerda, vamos a rezar Levítico capítulo 1, versículo 9. Levítico 1:9, pero las entrañas y las patas la lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Note que la persona rica hizo dos cosas significativas que podían agradar a Dios. Primeramente, él creyó. Qué concepto radical, ¿no? Él creyó. Él creyó y obedeció. No tenía la Biblia. No tenía una copia de rollo del Antiguo Testamento. Él creyó y obedeció. Nosotros tenemos de Génesis a Malaquías, Malaquías a Génesis, de Mateo, Apocalipsis a Mateo. Tenemos todo. Y tenemos otra cosita que ellos no tenían. Tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ellos no tenían nada. Creyeron y obedecieron. Y nosotros estamos todavía, no sé si es de la voluntad de Dios. Creyó y obedeció a Dios y se acercó a Dios exactamente como Dios dijo. Y nosotros, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? La Biblia dice tal cosa y nosotros, no, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Obviamente tú tienes otro Dios. O voy a consultar con la hermana y la hermana y la hermana y el hermano a ver si es la voluntad de Dios. Nosotros somos un fenómeno, ¿no? Es como el perro que tiene dos cabezas, ¿no? Que no existe, ¿no? Nosotros así andamos. La primera cosa que me llama la atención es que él creyó y obedeció y se acercó a Dios exactamente como Dios se lo pidió. Segundo, ofreció el sacrificio de la ofrenda quemada ante el Señor. No mandó a alguien para representarlo. Al hacerlo, Dios vio el sacrificio y la imagen de su amado Hijo que iba a morir por los pecados del mundo. Ahora, yo sé que muchas veces los padres quieren animar a los niños y quieren que ellos aprendan a participar y vienen y le dicen, hijo, vete, lleva la ofrenda allá enfrente. Ya no es tu ofrenda. Pero el niño va. Porque, wow, voy a participar en algo de adultos, ¿no? Y es bonito y gracioso, pero tú estás violando un principio. No te quiere acercar. Yo sé que las iglesias dicen que este es un altar, ¿no? Con todo respeto, esto no es un altar, esta es una plataforma con un púlpito. Pero no es un altar, con todo respeto. ¿Tú sabes lo que representa un altar? Sacrificio, sangre derramada. Pero la política de esa iglesia es, venga al altar. Yo no veo un altar. Lo que veo es lo que dice Nehemías, capítulo 8. Construyeron una plataforma y pusieron un púlpito. Por esa razón tenemos una plataforma y un púlpito. Pero no es un altar. Un altar, por ley, por definición,
se tiene que sacrificar, derramar sangre y alguien tiene que morir. Y el sacerdote tiene que estar sangrado. ¿Cuándo tú has visto, pastor, yo o mi persona acá arriba sangrando por sus sacrificios? Nadie vendría a la iglesia. En ese caso, vete a una parrilla, ¿no? Él aceptaba. A ver a su hijo simbolizado en el sacrificio agradó a Dios. El aroma de la fe de la persona en el sacrificio y su obediencia a acercarse a Dios exactamente como Dios dijo. Esto agradó a Dios. No, esto no es complicado, mis queridos hermanos. Pero nosotros siempre queremos cambiar la forma en cómo hacerlo. Dios dice, haz así, así, y nosotros hacemos asá, asá. Esa es nuestra forma. Yo creo en Dios a mi forma, a mi manera. No. Ese es el problema del pueblo. Era como un dulce aroma para Dios. ¿Qué era el dulce aroma? ¿La carne quemada? No, era la obediencia detrás de eso. Dios aceptó a la persona. La expiación fue hecha. La persona fue reconciliada con Dios en ese momento. En el momento de la obediencia, en el momento de creer. Yo creo que note algo aquí. En este versículo que estamos leyendo, versículo 9, la palabra en hebrea para la palabra sacrificio, el sacrificio quemado, ¿no? Es la palabra ojlah, en hebreo, ojlah. En hebreo, pero lo voy a deletrear más sencillo en español, O-L-A-H. Diríamos nosotros, hola. ¿No? Pero ojlah significa lo que asciende, lo que asciende, lo que sube. Eso es lo que significa. Esto es muy probablemente un símbolo de la fe. Es la fe de la persona en el sacrificio que asciende como un dulce aroma. Me creyó. Eso es lo que está, ese es el aroma agradable. 5 veces, versículo 3, versículo 4, versículo 9, versículo 13, versículo 17. Es su fe que estás ascendiendo a la nariz de Dios. ¡Wow! El Señor acepta la fe de la persona en el sacrificio como una expiación. Como reconciliación, como justicia por la cual se reconcilia con Dios. Permíteme, abren sus Biblias en Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15. ¿Y te recuerda de Abraham? Él no entendía muchas cosas. Pero aceptó lo que le dijo Dios. Y lo hizo. Dios dice tal cosa en nosotros. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Estás seguro? ¿Esa cantidad? Quizás voy a consultar con la hermana fulana y tal. Para ver si estoy equivocado. Pero le dijo, haz tal cosa y nosotros vamos a consultar con otras personas. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y Abraham creyó. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Dios vio que Abraham me creyó. Él cree. Es un aroma agradable al Señor. Por favor, el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, versículo 9. En Romanos capítulo 4, versículo 9 dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Mira, Abraham no dijo, Jehová Dios, Yahweh, Adonai, te creo. Simplemente lo hizo.
Y Dios lo reconoció que Él creó. Nosotros somos expertos en las flores, ¿no? Nuestras palabras, somos elocuentes, la pintamos cuadros mejor que Picasso. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció, Segunda Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció, ¿quién no conoció? Jesús. Al que no conoció le hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Al que no conoció pecado le hizo pecado, ¿por quién? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La diferencia aquí es que Cristo literalmente fue al altar, se acostó, no lo tienen que poner ahí, y murió por nosotros. Vengo 3 cerradas. Aquí está la primera. Efesios capítulo 5 versículo 2. En Efesios capítulo 5 versículo 2. Escuche las palabras del Espíritu Santo en la boca del apóstol Pablo. En Efesios 5:2 él dijo, y andar en amor. Nosotros andamos enojados, molestos, fastidiados. Un sinfín de otros sinónimos que podemos usar. Pero ahí digo, andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo. Este es el lenguaje del Antiguo Testamento. Este es el lenguaje del altar de sacrificio. Y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y nosotros lo pisoteamos. Mi segunda cerrada. Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. El lenguaje aquí que dio su Hijo unigénito es el lenguaje del altar. Nos llevó al sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, como aquel hombre en Rumanía, para que todo aquel que cree en Él, creer a Roma. En Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi tercera cerrada, asegurada. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Dice aquí, versículo 18 y 19, ya lo hemos leído 3 veces en esta enseñanza, la cuarta vez es, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. ¿Tú crees que le puede comprar a Dios? Pero mira el lenguaje del sacrificio en versículo 19. Este es el lenguaje de Levítico. Sino con sangre preciosa. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es la razón por que tú y yo estamos aquí. Sin tacha y sin mancha. ¿Quién aquí está dispuesto a sacrificar su hijo? Para rescatar y salvar a los demás. Dice que no puedo, es mi hijo, es mi hija. Ahí donde tú encuentras que la criatura no es suya, es de Dios. Su vida no es suya, es de Dios. No hay nada que es suyo,
todo es de Dios. Señor Padre, en esta mañana nos encomendamos en tus manos con el propósito, Señor, de ser realmente confrontados por tu palabra y por el espíritu de tu palabra, para enderezar los caminos descarriados que en cuanto nos encontramos cada uno de nosotros. Señor, gracias. No tenemos que oír, no hay necesidad de escuchar, de ser convencido que nos ama. Ya lo ha demostrado a través del sacrificio de ese cordero que fue al matadero por nuestros pecados. Permite que nuestras vidas sean un reflejo de agradecimiento de ese gran sacrificio. Y si hay alguien aquí hoy día que nunca ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, Espíritu Santo, te pido que arresta su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, Señor, sus emociones, su ser, que puede sentir el apretón del corazón diciendo: hijo, hija, te amo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.